Dale, Taylor. ¿Por qué a alguna gente le gusta pasar miedo? ¿Y por qué tengo esta pregunta? Porque a mí no. A mí nunca me ha gustado pasar miedo, nunca he entendido el ver películas de miedo para pasar miedo simplemente. Nunca he entendido ese sentimiento, creo que es porque a mí de por sí ya me da miedo todo en esta vida. Para pasar miedo salgo a la calle, que van a haber 50 cosas que me dan miedo. Pero sí que hace no mucho empecé a leerme libros de Stephen King y cosas así, y empecé a verme no películas de miedo, porque sigo sin estar en ese punto, pero sí empecé a ver comentarios de youtubers que veían películas de miedo y descubrí que sí que me gustaba un poco, sí que ese sentimiento de lo spooky sí que me gustaba un poco, y pensaba, no tengo muy claro por qué. En parte creo que era porque me evadía mucho, o sea, es algo que te absorbe el tener miedo, creo que te quita mucho de pensar de otras cosas porque estás centrado en eso. Así que aquí traigo la libreta del gatito que nos encanta. Hoy además voy a hacer pura lectura porque no me acuerdo nada de lo que puse. Este canal se ha convertido en: yo tengo una pregunta, la busco por internet, me leo 3 artículos y ahora os lo cuento. Algo que contaba que era prácticamente lo principal de por qué nos gusta pasar miedo es porque después se convierte en alivio. Es decir, una emoción negativa pasa a ser una positiva. Estás en peligro en un momento dado, cuando se pasa ese peligro te alivia de ya no está ese peligro. Las emociones se contrarrestan para volver a la normalidad. Tú estás en un estado normal, de repente tienes un peligro, aunque no sea real, porque si estás viendo una película pues evidentemente no va a salir el monstruo a comerte a ti, pero sí que tu cerebro lo percibe como un peligro, sí que te pones como en modo de supervivencia, por así decirlo. Ese momento de subida, en cuanto se pasa el peligro, tu cuerpo quiere volver a donde estaba antes. Entonces es un poco lo que decían en Inside Out, de que para ser feliz también hay que ser triste, porque si estamos todo el rato aquí no sientes que estás mejor, porque nunca estás peor, ¿me explico? Es como aunque tú digas quiero ser feliz siempre, pero si siempre es esto, no sientes esa felicidad, puedes estar tranquilo. Supongo que es el estado más normal que tenemos. El estado de reposo es como estar bien, estar tranquilo, pero no puedes sentir esa arriba si no tienes ese abajo. Después esto me sorprendió un poco, pero en realidad no, porque es un poco lo que comenté de por qué a las mujeres les gusta el true crime. Lo dejaré en las pantallas finales por si no lo habéis visto. Nos estamos enfrentando a un miedo que no es real en la mayoría de los casos, porque incluso aunque estés en una casa encantada o algo así, sabes que son actores, sabes que no es algo que de verdad vaya a tener unas consecuencias ni físicas ni nada. Entonces eso es un miedo externo que a lo mejor le está pasando a otra persona si lo ves en una película de miedo, de algo que está pasando. No es un miedo como mental de decir, ¿y si no consigo trabajo en los siguientes 10 años y me muero debajo de un puente? No es un miedo que tú tengas, sino de repente pues hay un monstruo en la pantalla, pues te da miedo, pero está ahí fuera. Es corto. Por ejemplo, también ponía el ejemplo de las montañas rusas, que al final también es un poco el miedo. Y como digo, es seguro, no te va a pasar nada. No sé que la montaña rusa se desmonte de repente porque no la han puesto bien. En general, pues sabes que no te va a pasar nada, no vas a tener unas consecuencias reales. Si el personaje de la película se muere, pues a ti te da igual. Cuanto más miedo da, más diversión. Por eso ahora se están haciendo montañas rusas que son una locura, que a mí no me vais a ver subiéndome en una. Eso ya os lo puedo asegurar. Pero porque es un proceso opuesto. Si estamos aquí, la bajada puede ser aquí. Estamos todo como un poco en el mismo rango de emociones. Si la subida es aquí, la bajada también es aquí y vuelve a empezar. Es un proceso opuesto. Tienes que estar como, ¿sabéis la paleta de colores? El circulito de la paleta de colores que como lo opuesto totalmente, pues eso. Obviamente creo que esto lo sabemos todos, que hay una reacción hormonal. Aparte de la adrenalina me salieron varios. Yo solo conocía, o solo tenía en mente la adrenalina, pero al parecer hay como varias cosas. No me preguntéis cuáles, no soy científica, pero todos se relacionan con eso. Es decir, es simplemente te olvidas de todo porque estás en un punto emocional tan alto y tan fuerte. Sobre todo se resta importancia a todo lo demás porque estás muy centrado en eso, por una respuesta fisiológica de tu cuerpo. Por mucho que, por ejemplo, medites y te intentes olvidar de todo, creo que haciendo el proceso solo mental de intentar olvidarte es muy difícil cuando es tu cuerpo el que está produciendo esa adrenalina
adrenalina y ese cóctel de hormonas, es muy difícil ponerte a pensar en cosas que estabas pensando cuando estabas en un estado de reposo. Estás como solo en eso. Realmente se relaciona mucho con el instinto de supervivencia, porque esto lo comentaba uno de los artículos, que es como el ser humano está acostumbrado a tener que estar, pensemos en la prehistoria, en el neolítico y en no sé qué, pensando en que puede haber un depredador y en que tú también tienes que serlo para poder comer. Simplemente tienes que salir a cazar y tienes que ser un depredador, y aparte tienes que tener cuidado a ver si viene alguien a ti a matarte o a lo que sea, un animal, un no sé qué. Entonces el ser humano está pensado para estar en ese punto enérgico y tener los sentidos activos todo el rato, estar como alerta. Sin embargo, hoy día, pues si estoy yo así en mi casa aquí viendo una serie o leyendo, pues evidentemente no voy a tener los sentidos alerta. Entonces la mayoría del tiempo estamos como en ese estado de reposo que digo, en ese estado de tranquilidad. Ponerte una película de miedo, ir a una montaña rusa, aparte del proceso fisiológico que tienes de adrenalina y de tal, tus sentidos vuelven a ser los primigenios, podemos decir, los originales, como diría Emilia. Y como he dicho antes de las hormonas, son hormonas que son similares a las de la felicidad, lo cual a mí me ha sorprendido mucho. Es como, no tiene sentido aparentemente, pero entiendo que es como cuando tú estás feliz, cuando estás contento específicamente, ¿no? De repente te toca la lotería. Es también una euforia. Sí que es realmente similar a un miedo, a esa adrenalina de la montaña rusa, también es pura euforia. Es simplemente tener los sentidos a tope. Entonces, aunque parezca un poco irónico, a mí me parece un poco raro pensar el miedo y la felicidad tienen hormonas similares. Es como, pero sí, cuando estás con miedo precisamente no quieres tener miedo, y cuando estás feliz sí. Pero sí que es verdad que ese punto de estar al máximo sí que es similar. Es lo que he dicho antes, realmente te evade de todo. Estar muy muy feliz por algo que te ha pasado es como de repente esa euforia te deja en ese punto de decir, me voy a centrar en esto, y el miedo lo mismo. Ahora bien, ¿cómo he empezado yo este vídeo? Diciendo, yo no, a mí no me contéis en esto, yo no quiero montarme en montañas rusas, yo no quiero ver película de miedo, porque hay alguna gente que le gusta más que otra, porque hay gente que es lo que se dice de adicto a la adrenalina y cosas así, porque hay gente así, y porque hay gente que es todo lo contrario, que se quiere quedar en su casa y que nadie le toque. Entonces, hay cosas que están relacionadas con la personalidad. Por ejemplo, la apertura a la experiencia. Hay gente que es mucho más aventurera que otra, hay gente que simplemente se quiere quedar en su casa tranquilo, hay gente que necesita muchos estímulos. Esto va un poco relacionado al final con la extroversión. La gente que es más extrovertida simplemente necesita más estímulos. Eso también lo comenté hace 1000 años. Me acababa de leer un libro sobre la introversión y claro, evidentemente también tocaba la extroversión, y al parecer es que el cerebro de los extrovertidos y los introvertidos es distinto. O sea, hay gente que confunde la introversión con la timidez y no tiene nada que ver, porque la timidez va sobre todo en el sentido de estar cómodo en situaciones sociales, tener mucha autoestima, menos autoestima, saber hablar con gente, saber comunicarse, va más por ahí. Y sin embargo la introversión es simplemente que tu cerebro percibe los estímulos con más facilidad. Los extrovertidos es todo lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan más estímulos para estar en ese punto álgido mental que hemos dicho antes, de euforia y de estar activo y de tal. Necesitan más estímulos que una persona introvertida. Por eso es lo que se habla de la batería social. La batería social no es otra cosa que sobreestimulación. Entonces evidentemente a una persona extrovertida, o sea, a una persona introvertida le va a llegar mucho antes ese momento. Una persona extrovertida, cuanto más extrovertida, llega a un punto, o sea, no lo va a conseguir, no va a estar realmente cansada de gente, o va a tardar mucho en estar en ese punto de estar cansada de la gente. No es cansada de la gente en sí, sino que una situación social requiere mucha energía, realmente un cansancio mental que sientes. Y algo que me ha sorprendido mucho, que no entiendo muy bien, que la gente empática le gusta también pasar miedo porque sabe procesar mejor esas emociones. Me ha parecido muy curioso, es como algo que las otras dos cosas son como muy obvias, de vale, pues gente que le gusta la aventura se mete en una montaña rusa, se sube a una montaña rusa, pues evidentemente no está como muy relacionado, pero que una persona empática vea una película de miedo porque va a procesar mejor esa emoción del miedo, que una persona que a lo mejor no entiende, por así decirlo, tanto sus sentimientos, le va a resultar más difícil. No sé, me ha parecido como súper raro, esto me ha sorprendido mucho. Y ya lo último, es un poco general, pero creo que
sí que puede ser relativamente cierto que en general quizá a los hombres les gusta más pasar miedo y ver este tipo de películas, este género les suele gustar más que a las mujeres, porque de normal el hombre se identifica con el predador y la mujer con la víctima. Esto vuelvo al true crime, cuando hablamos de eso es lo que decíamos, que la mujer realmente ve true crime porque se identifica con la víctima y quiere saber qué haría en esa situación. Sí que tiene algo de sentido, creo que evidentemente no se aplica a todo el mundo, conozco muchas mujeres que les gustan este tipo de cosas, pero sí que pensando de una manera en general, sí que puede tener algo de verdad en ello, sí que puedes decir, pues es verdad que conozco a más hombres que les gusta, aunque haya mujeres que también, y aunque haya hombres que no. Grosso modo esto es un poco todo. Insisto que esto es a puro artículo, así que bueno, si os gusta ver vídeos en vez de leer artículos, me podéis dejar en comentarios otros temas, preguntas que tengáis y yo busco. Y suscribiros, porque para algo que hay gratis en esta vida hay que aprovecharlo. Bye.